Un saludo para todos, bienvenidos a este espacio. Hoy vamos a hablar acerca de inmunoterapia en cáncer de seno temprano. Mi nombre es María Elvira Montoya, soy oncóloga de Clínica Vida, también estudio cuidados paliativos y epidemiología. Pertenezco al grupo de tumores de mama de Fundación Colombiana de Clínica Vida. Primero vamos a revisar las guías de la Sociedad de Inmunoterapia de Cáncer de Mama. Ya existen guías para que todos sepan. Estas guías fueron publicadas en el Journal de Inmunoterapia de Cáncer en el 2021. Como comienza la guía y todos sabemos, el tratamiento del cáncer de mama de manera tradicional ha sido con quimioterapia. Sin embargo, se empezaron a hacer algunos ensayos en pacientes con cáncer de mama metastásico triple negativo y al ver que esto aumentaba el tiempo libre de enfermedad y la supervivencia global, se siguieron haciendo ensayos en pacientes con cáncer triple negativo temprano y pacientes con receptor hormonal positivo de alto riesgo. ¿Cuál es la racionalidad del uso de inmunoterapia? Como ahorita estaban viendo las charlas de Tomás, hay tumores que son más inmunogénicos que otros, y los tumores que no desencadenan tanto esa respuesta inmune son los que se llaman fríos. El cáncer de mama por mucho tiempo fue considerado un cáncer frío porque se han encontrado niveles más bajos de linfocitos T y cargas mutacionales más bajas si los comparamos con otros tumores como son el melanoma, el cáncer de células pequeñas de pulmón y otras neoplasias malignas como es el cáncer renal. Entonces se decidieron comenzar a hacer ensayos en los tejidos de pacientes que tuvieran cáncer de mama para ver si había alguna asociación entre la infiltración de linfocitos T y los resultados de supervivencia y se vio que sí existía dicha asociación. Momentos históricos para recordar: 2019, la FDA realiza la primera aprobación de un medicamento de inmunoterapia para cáncer de seno triple negativo, basado en el estudio en fase 130, después se retiró la aprobación, pero pues fue la primera aprobación, y en el 2020 la FDA otorga la aprobación para el segundo medicamento de inmunoterapia, que fue el pembrolizumab, basado en el estudio Keynote 355. ¿Cuándo se realiza la aprobación de estos medicamentos en Colombia? Para cáncer triple negativo metastásico tenemos la aprobación hace 2 años, eso fue en el 2022. Recuerden que en Estados Unidos ya llevan 3 años usándolo. Y para el cáncer triple negativo estadio temprano acabamos de obtener la aprobación, fue ahora en agosto, y desafortunadamente ya la sobrevida libre de enfermedad se venía mostrando desde el 2021 y nosotros no contábamos con el medicamento. Vamos a enfocarnos en inmunoterapia en cáncer de seno triple negativo en estadios tempranos. ¿Por qué se escogió el cáncer triple negativo para comenzar los estudios? Porque se empezaron a medir los niveles de PD1 de los diferentes subtipos moleculares de cáncer de mama y se vio que los triple negativos tenían una expresión de PDL1 mayor, a un 40 o un 70%, comparado con otros tumores como los hormonales, que pueden expresar más o menos entre un 20 y un 30. También se empezaron a medir el número de linfocitos tumorales infiltrantes, o sea, el porcentaje, y se vio que pueden tener hasta un 70%. Antes se pensaban que eran fríos y se vio que no, que sí había un infiltrado linfocitario en estos tumores, comparado con otros tumores en los cuales se vio un 25%. También vimos que en los tumores triple negativos existía un alto TMB, que recuerde que es el Tumor Mutational Burden, que es el número total de mutaciones encontradas en el DNA. Entonces, se vio que estos tumores no eran tan fríos como se pensaba. ¿Por qué es importante el cáncer triple negativo? Porque a pesar de que ocupa el 15% de los cánceres de seno, es el subtipo molecular de cáncer que más acaba con las pacientes, el que causa una mayor mortalidad y para el cual, como no es un blanco terapéutico, no existen terapias así como utilizamos la hormonoterapia o las terapias anti-HER2. Estos tumores, porque son agresivos, lo que se ha visto es que son tumores altamente proliferativos, donde van a tener un grado 2 o grado 3 y van a expresar un Ki67 alto. El comportamiento natural de estos tumores es que son tumores que presentan recaídas tempranas y metástasis a distancia. El 70% de las recaídas de estos pacientes van a ser en los primeros 30 años y se dice que el paciente que va a recaer hasta un 90% lo hacen los primeros 5 años. Por eso, en general, decimos que si un paciente triple negativo ha alcanzado los 5 años sin haber tenido recaída de su tumor, ya no va a recaer. ¿Cuál es la motivación de esta charla? Nuestros pacientes. ¿Y por qué también queríamos traer este tema? Porque como acaba de salir la aprobación del uso de inmunoterapia en cáncer temprano, es importante que todos conozcamos. El primer caso que les traigo es de una paciente que manejé este año, es una paciente de 35 años, la paciente era BRCA1 mutada con un cáncer triple negativo. Ella votó con un cáncer de seno izquierdo, era un cáncer ductal, era un estadio 2, un T2N1. El diagnóstico fue en agosto del año pasado. Le hicimos la neoadjuvancia estándar, se le hizo su tratamiento con carboplatino paclitaxel por las 12 semanas, después le dimos la dosis densa de C
y tuvo una respuesta clínica que pensamos que iba bien, una respuesta parcial, se le programó para su cirugía. Ya la paciente ha sido vista en genética pues, por ser un cáncer triple negativo, más obviamente una edad temprana, y había salido que era BRCA mutada. La paciente no tenía antecedentes familiares y pues resultó mutada. Cuando la operaron, sorpresa, o sea, la paciente fue llevada a una mastectomía bilateral, eso fue el 24 de abril de este año, y resultó un RCB3. Más tarde hablaremos de qué es el RCB. Y se vio que tenía 22 de 24 ganglios con tumor, o sea, una mala respuesta a la neoadyuvancia, fue algo sorpresa, honestamente, porque la paciente clínicamente estaba bien, y se le hizo una mastectomía de reducción de riesgo contralateral, la cual la patología fue negativa. En mayo, el mes siguiente de haber sido llevada a la cirugía, la paciente comenzó a presentar síntomas gripales, inicialmente se pensó que era una bronquitis, después la paciente progresó a disnea, acabó hospitalizada debido a su poca mejoría. Ella tenía unos infiltrados periféricos, no tenía signos claros de una carcinomatosis linfangítica. Tuvimos que hablar con el grupo de cirugía de tórax porque la paciente seguía con oxígeno, no mejoraba, seguía con fiebre. Entonces se decidió hacer no realmente una lobectomía, sino una resección en cuña para poder corroborar que tenía. Y desarrolló un derrame pleural, entonces le tuvo que hacer una pleurectomía y resultó que era metástasis pulmonar. La paciente fue alta con oxígeno, la vimos en consulta, recibió su primer ciclo de capecitabina, estaba relativamente bien y a los 8 días recibió una llamada del pueblo de la paciente, que la paciente estaba disneica, que estaba muy mal, que le iban a remitir a Medellín, y la paciente llegó con un tromboembolismo pulmonar y falleció. El segundo caso es otro paciente de 33 años, la paciente vivía en Ecoclí, tenía 2 hijos de 11 años y 9 años, también debutó con un carcinoma octal de mama derecha, ese era un cáncer más agresivo, 3B, como pasa en muchas mujeres jóvenes, la paciente decía que tenía un nódulo en el seno, le decían que probablemente era un quiste y pues finalmente, después de varias demoras en el tratamiento, se le hace su diagnóstico. Era un T4B, N2, triple negativo, con un Q6780 como era esperado. Ella comenzó la neoadjuvancia con carboplatino paclitaxel. Cuando estaba terminando este esquema, su seno inflamó, creció, o sea, el tumor empezó a tener una progresión y se le comenzó el AC. En ese momento venía siendo manejada por otro colega. Habían dicho, no, pues la ecocardia, pues que fue joven, esperemos, se le hizo la ecocardia después de haber recibido ese ciclo de AC y resulta que su fracción de eyección estaba en 47. Entonces la fracción de eyección estaba empezando a caer, no era muy claro si era porque hacía poco recibía la AC, pero decidimos operarla porque estaba en progresión. Se le hace su mastectomía y su vaciamiento, eso fue el 30 de noviembre. Se encontró un RCB3 con 16 de 21 ganglios con tumor. La paciente fue llevada a radioterapia. Al mes de la radioterapia tenía síntomas respiratorios. Pensamos inicialmente que fuera una neumonitis por radio, se le manejó con esteroides, se le hospitalizó, se le dieron manejos de cultivos, la biomedicina interna y finalmente lo que acabó desarrollando fue una carcinomatosis linfangítica. La paciente, entre estas, alcanzó a salir de la clínica, la vimos, dijimos pues que le vamos a dar de quimioterapia, habíamos pensado en gemcitabina, la paciente vuelve y entra en falla respiratoria y falleció el 9 de mayo de este año. Entonces, ¿qué es importante? Que ya tenemos medicamentos con los que esperamos podamos hacer la diferencia en este tipo de pacientes. Ellas no alcanzaron a tener el beneficio del pembrolizumab, pues esperamos que muchas pacientes más sí. ¿Cuáles son las preguntas que vamos a resolver el día de hoy? Vamos a tratar de ver en qué pacientes usaríamos la inmunoterapia, con qué medicamentos y a qué dosis, al cuánto tiempo de terminar la inmunoterapia el paciente debe llevar a cirugía, luego de la cirugía, al cuánto tiempo debemos retomar el tratamiento, a quién le vamos a dar inmunoterapia en adyuvancia, si se puede utilizar la inmuno con la radioterapia, cuál es la respuesta esperada con la combinación, o sea, por qué es importante utilizar la inmuno y qué aporta, pues, o qué efectos podemos esperar ahora que vamos a utilizar la inmunoterapia. Existen varios trials que se han hecho para ver el uso de inmunoterapia en cáncer triple negativo, como el I-SPY2, el GEPAR nuevo, el NeoTrip, en donde se ha analizado el uso de pembrolizumab, y está el IMPASSION, donde se utilizó el atezolizumab. Hoy nos vamos a enfocar en el Keynote 522. Las guías de inmunoterapia se basaron en este estudio y en los estudios que se han realizado para ver qué pacientes son candidatos a inmunoterapia. Entonces, ¿en quién utilizar la inmunoterapia? Se utilizaron los criterios que se han utilizado para los estudios de investigación. Hasta ahora no existen biomarcadores para identificar a estos pacientes, o sea, se intentó mirar si como en los pacientes metastásicos el PDL1 podía saber para ver qué pacientes se beneficiaban y quiénes no de inmunoterapia. Se vio que los pacientes que tenían un PDL1 alto tenían más beneficio, o sea, obtenían mayores respuestas patológicas completas
pero definitivamente esto no predecía quiénes iban a tener una mejor o una peor supervivencia. Entonces, por eso el PL1 en cáncer de mama temprano no tiene utilidad. En cáncer de mama metastásico, sí recuerden que cuando tenemos un nivel por encima de 10, los pacientes se les puede dar inmunoterapia. Si el nivel es menor a 10, no se les debe dar. ¿En quiénes se ha visto que la inmunoterapia funciona? O sea, hasta ahora lo único que tenemos para escoger los pacientes son los criterios clínicos. Pacientes que tengan ganglio positivo, o sea, T1, N1 en adelante, o sea, son pacientes 2A en adelante. Pacientes que tengan cáncer multifocal, cáncer multicéntrico o cáncer inflamatorio. Esto fue lo que se incluyó en el estudio. Entonces ustedes se preguntarán, algo nos falta, claro, los pacientes N3. Los pacientes N3 hasta ahora no tenemos evidencia para darles estos medicamentos. Sugerencia personal, yo no los utilizaría porque no se incluyeron en los estudios. Como pueden ver, estas son las diferentes cadenas ganglionares. N3 es compromiso supraclavicular o infraclavicular, y cuando tenemos simultáneamente compromiso de la axila y de la mamaria interna. ¿Qué debemos tener en cuenta? Recuerde que como la inmunoterapia va a activar el sistema inmune del paciente y va a tener otros efectos diferentes a la quimio, idealmente se le va a hacer a la paciente antes de comenzar una prueba de SIDA, se le va a hacer una prueba de hepatitis B y hepatitis C. Se debe mirar sus comorbilidades, sobre todo a nivel cardíaco, porque pues como ahora les explicaba Tomás, esto puede tener efectos cardíacos. Entonces, pacientes que han tenido enfermedad coronaria en los últimos 6 meses, eventos como angina o infarto, idealmente no deben recibir el tratamiento, o los pacientes que tengan una falla cardíaca con síntomas, es decir, que tengan una clase 3 o 4, tampoco deberían recibirlo. Las características de las pacientes que se han incluido en estos estudios, como podemos observar, estos son los pacientes del Keynote 522, fueron pacientes entre 20 y 80 años con un promedio de edad de 50 años. Eran pacientes que tengan un ECOG 0,1. La mayoría de pacientes incluidos en el estudio eran PL1 positivo, pero se vio que independiente del PL1 pues era la respuesta. Y son pacientes que tenían compromiso ganglionar. O sea, lo más importante, ganglio positivo, candidato. O que sean T2, T3, o sea, T2 en adelante. ¿Qué medicamentos se han utilizado? Los estudios han sido realizados con nab-paclitaxel y con paclitaxel. Específicamente la aprobación que tienen en Colombia es como salió el estudio, que se deben utilizar con carboplatino paclitaxel, seguido de la C, o sea, doxorubicina ciclofosfamida. Ese carboplatino paclitaxel se puede dar en dosis semanales con una UC de 1,5 a 2, o se puede utilizar cada 21 días con una UC de 5 a 6. Y el AC en el protocolo fue permitido dosis densa o cada 21 días. Yo fui parte del estudio del protocolo que lo hicimos en la clínica. Entonces, pues, por eso les puedo dar también los datos. ¿Qué no se va a administrar durante la inmunoterapia? Siempre nos falta la paciente, ay, ¿será que me pueden vacunar? Me voy para el Amazonas o voy a viajar, y están en estos tratamientos. Entonces, recuerden que lo ideal es no dar vacunas con virus vivos atenuados. No se utilizar las vacunas como la rubiola, la papera, la varicela que está tan de moda, el herpes zóster, la fiebre amarilla. Esos no deben ser usados. Pero si les pregunta a su paciente que si puede recibir la vacuna de la influenza anual, sí. La vacuna de la gripa sí puede ser combinada con estos tratamientos. Entonces, comenzamos los pacientes en el tratamiento. O sea, lo que se ha utilizado es utilizar carboplatino paclitaxel, se inicia con la fase de las quimioterapias de platinos, seguido de la doxorubicina ciclofosfamida, o en países que utilizan la pirrubicina hasta la que se utiliza. Durante todo este tiempo el paciente debe recibir el pembrolizumab, o sea, va a recibir pembrolizumab, paclitaxel, carboplatino, y pembrolizumab, doxorubicina ciclofosfamida. Después el paciente va a ser llevado a cirugía. Normalmente los pacientes, y según las guías de manejo, deben ser operadas entre 3 a 4 semanas después de haber terminado las quimioterapias. Lo mismo se dice con la inmunoterapia, máximo pues hasta 6 semanas, o sea, para no impactar la supervivencia. Entonces, terminada la quimio, la paciente va a cirugía como siempre, y eso debe ser 3 a 6 semanas. Entonces uno se pregunta, listo, bueno, ya operamos a la paciente. Entonces ahora, ¿cómo sabemos si debemos continuar o no el pembrolizumab? ¿Y con qué le vamos a hacer la adyuvancia? Entonces, si tenemos pacientes que no tienen respuestas patológicas completas, el estándar en este momento es continuar con la capecitabina. Pero si debemos continuar el pembrolizumab o no, es algo que en este momento es sujeto de estudio. Como salió el registro INVIMA en nuestro país, dice que las pacientes que tuvieron una respuesta patológica completa, es decir, un RCB de 0,
no continuarían con el pembrolizumab. En quienes como institución hemos sugerido no continuar el medicamento porque esto todavía está bajo estudio, es en pacientes que hayan presentado eventos adversos serios o toxicidad inaceptable. O sea, no porque se esté usando la inmunoterapia con la quimioterapia, quiere decir que después voy a seguir solo con la inmuno. Entonces, si la paciente tuvo una neumonitis severa o si tuvo una colitis severa, entonces, como ya lo voy a usar solo, esto ya no va a pasar, no, para nada. O sea, si usted tuvo un evento serio, inmunomediado, o sea, por inmunoterapia, no debe continuar el medicamento así sea monoagente. Segundo, si la paciente durante la neoadyuvancia mostró progresión, tampoco se debe continuar el tratamiento porque el tratamiento no estaba siendo efectivo, ¿cierto? Si una paciente inmediatamente es llevada a cirugía presenta signos de progresión, como inmediatamente una recaída local, una recaída ganglionar, tampoco se debe continuar la inmunoterapia. O si usted, a pesar de su neoadyuvancia, no logró convertir en esa paciente que tenía un tumor borderline en una paciente resecable, tampoco sugerimos que se utilice la inmunoterapia, pues que se continúe la inmunoterapia. Entonces, para ver la indicación como salió en el INVIMA en Colombia, se utiliza una cosa que es el Residual Burden Calculator. Es una calculadora gratis que sacó el MD Anderson, donde básicamente lo que se toma en cuenta es el hecho tumoral y el compromiso ganglionar. A nivel del hecho tumoral se va a medir cuál es el área de ese lecho, cuál fue el porcentaje de celularidad tumoral que había, cuál porcentaje de ese, o sea, si había un componente in situ asociado a ese infiltrante y qué porcentaje era. Y a nivel del compromiso ganglionar se mira cuántos ganglios positivos fueron y cuál fue el tamaño mayor de la metástasis en esos ganglios. Esto nos va a arrojar un puntaje. Aquí debajo les dejo el link. Simplemente si ustedes digitan Residual Cancer Burden Calculator o RCB, los va a dirigir directamente allá. Ahí están las instrucciones de cómo patología debe medir cada uno de estos puntos. Eso arroja un puntaje y la respuesta patológica va a ir RB0, RCB1, RCB2 o RCB3. Básicamente 0 es respuesta patológica completa. RCB1 y 2 son respuestas parciales y RBC3 es no respuesta. Y en algunos casos podría ser considerada progresión, porque generalmente son las pacientes que van a quedar, como las pacientes que les presenté ahora, pacientes que van a tener un compromiso ganglionar, N2 o N3, cuando son llevadas a la cirugía. Entonces, basados en el análisis que se hizo en el 2021 de la supervivencia libre de enfermedad, cuando los pacientes recibían pembrolizumab, o sea, esta gráfica que ustedes ven acá fue publicada en ASCO, fue presentada, perdón, en ASCO del 2021, donde se miraba la supervivencia libre de enfermedad según las respuestas patológicas, probablemente es de donde venga pues la decisión del INVIMA de que el RD0, no, pues si es RD0 no se continúa el pembrolizumab. Entonces, lo que se puede ver en la gráfica, como ustedes ven, lo que se está por debajo del 1 es lo que favorece el uso de pembrolizumab quimioterapia y por encima del 1 lo que favorece placebo con quimioterapia. El RCB2 fueron los pacientes que obtuvieron un mayor beneficio. Los pacientes RCB1 y RCB0 obtuvieron un menor beneficio que las RCB2, sin embargo, obtuvieron beneficio y las pacientes RCB3 a nivel de sobrevida libre de enfermedad, cuando en ese momento solamente llevábamos 3 años de seguimiento, no, al parecer no recibieron un mejor beneficio. Entonces ahí también se pregunta uno, ¿cómo le vamos a hacer a las pacientes la adyuvancia? Porque es que todavía no existe un estudio de si es mejor dar pembro con capecitabina o pembro con olaparib o qué vamos a hacer. Entonces, para nosotros en nuestro país, lo único que tenemos aprobado para pacientes triple negativo que puedan recibir después de la cirugía es la capecitabina, con un estándar de 6 a 8 ciclos basado en el estudio CREATE-X. El protocolo Keynote 522 no incluyó la capecitabina adyuvante, pero a la fecha no hay ninguna práctica guía clínica que lo haya excluido como manejo adyuvante. Y de acuerdo a recomendaciones de expertos, se puede adicionar. En nuestra práctica clínica hemos decidido tomar ese consejo de expertos y combinar el pembrolizumab con la capecitabina en pacientes que no hayan tenido respuesta patológica completa, es decir, RCB1, RCB2 y RCB3. Con respecto a la olaparib, en Colombia, desafortunadamente, todavía no tiene aprobación para adyuvancia en cáncer de seno, pero en otros países los mismos expertos que dan las recomendaciones de capecitabina indican que podría ser utilizado junto con el pembrolizumab. Bueno, entonces ya a la paciente le hicimos la quimoneo, la llevamos a cirugía, ahora vamos a empezar el tratamiento y decimos, listo, esta paciente tiene un RCB distinto a 0, le vamos a continuar el pembrolizumab y capecitabina.
Entonces, ¿en cuánto tiempo lo deberíamos hacer? Dice que lo ideal es empezar 30, máximo 60 días luego de la cirugía. Ustedes saben que la inmunoterapia tiene un efecto prolongado y que actúa por varios meses a pesar de que uno la suspenda. Sin embargo, la recomendación es que se inicie máximo 2 meses luego de haber sido paciente operado. Se podría combinar esa inmunoterapia con la radioterapia. Ustedes saben que si un paciente tuvo una cuadrantectomía o tuvo compromiso ganglionar, posiblemente va a recibir radioterapia adyuvante después de su cirugía. Entonces uno dice, bueno, y entonces le puedo empezar la radio, le empiezo el pembro. Sí se pueden utilizar, se han extrapolado datos inicialmente de los pacientes de cáncer de pulmón, que fueron los que empezamos a hacer quimioradio, pues empezamos a hacer concomitancia de pembrolizumab, perdón, con la radioterapia, y se vio que sí era seguro, que no se aumentaba el riesgo de neumonitis. Ya cuando lo empezamos a usar en el protocolo con pacientes de mama también se vio que el riesgo de neumonitis no era peor, entonces se decidió que sí se podía continuar. Y si por algún motivo, no sé, vimos a la paciente frágil o no se pudo, se enredó la cita, vamos a retomar el pembrolizumab. Después de haber completado la radio, tratemos de hacerlo cuanto antes, porque el protocolo lo que incluyó fue que debía haberse continuado no más allá de 2 semanas de radioterapia. Porque estos tiempos límites y esto, porque es lo que se ha visto que se hizo en un protocolo con los resultados que se publican en un estudio. Si usted se adhiere a las guías de cómo se hacen los ensayos clínicos, va a tener resultados de supervivencia libre de enfermedad más parecidos a lo que sale en el protocolo. Si usted lo hace en otros tiempos, solo Dios sabe qué resultado vamos a obtener. Bueno, pero entonces, ¿por qué se les ocurrió que por qué pembrolizumab? Si ya las pacientes, o sea, una paciente que no es triple negativo, la hacemos AC con paclitaxel o AC con docetaxel. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué agregar más medicamentos? Se ha visto que las pacientes que obtienen una respuesta patológica completa tienen una supervivencia libre de enfermedad y unas supervivencias globales mayores que las pacientes que no tienen respuesta completa. Por eso algunos dicen que la respuesta patológica podría ser un subrogado de la supervivencia. Cuando los pacientes triple negativo temprano les damos AC con paclitaxel o docetaxel, se espera una PCR más o menos de un 30%. Entonces, como estas pacientes tienen cánceres tan agresivos, primero se empezaron a hacer los estudios con carboplatino y con platinos que iniciaron las pacientes BRCA. Y se vio que pacientes independientes de su estado BRCA, si les añadíamos el carboplatino a la cepaclitaxel, obtenían ya PCRs hablando entre un 40 a un 50%. Obviamente, pues si usted tiene 2 medicamentos y añade otro que es un tercer, pues que es de carboplatino, pues obviamente las neutropenias y las trombocitopenias, o sea, la mielosupresión va a ser mayor. Lo que nos genera tranquilidad es que a pesar de que el carboplatino fue añadido a este esquema, el desarrollo de neuropatías no ha sido tanto. Entonces, ¿qué se vio? O sea, que el carboplatino aumentaba las PCRs, pero hay algunos estudios que dicen que no mejora la supervivencia libre de enfermedad ni la supervivencia global. Hay otros que dicen que sí. O sea, es controvertido. Entonces, necesitábamos algo más. O sea, las pacientes se seguían muriendo. Entonces, decidimos, pues por eso empezaron los estudios de pembrolizumab y se vio con acel-paclitaxel una PCR de un 30, hace carbopaclitaxel 40. Y ya en este estudio se ve que ya hay PCRs de un 64%, o sea, ya vamos en un 60%, con una P que es estadísticamente significativa. Es decir, el uso de pembrolizumab aumenta las respuestas patológicas completas y por ende la supervivencia libre de enfermedad y la supervivencia global. Este es el último update, o sea, la última actualización que se presentó en ESMO. Estas son diapositivas de ESMO, que eso fue presentado en ESMO de este año, donde ya mostraron la supervivencia libre de enfermedad a más de 5 años y se vio que es estadísticamente significativa. Supervivencia libre de enfermedad de un 72 comparado con 81% cuando se utiliza el pembrolizumab con un hazard ratio de 0.65 que no cruza la unidad. Lo que todos estábamos esperando, que llevábamos desde el 2021 hasta estos últimos 3 años, viendo si sí realmente iba a haber un impacto en la supervivencia, que no se había logrado mostrar antes porque no había habido el número suficiente de eventos para que se diera este desenlace, salió también positivo en este congreso que se presentó en ESMO, donde se vio que los pacientes que recibían pembrolizumab tenían una supervivencia global de un 86% comparada con un 81% de los pacientes que no recibían pembrolizumab, con un hazard ratio de 0.66, con una P que no, un hazard ratio de 0.66 que no cruza la unidad y una P que es estadísticamente significativa, o sea, sí hay impacto en la supervivencia global. La supervivencia global fue mirada diferente según los diferentes subtipos
perdón, según las diferentes características de las pacientes, se vio según el compromiso ganglionar, según el tamaño tumoral, según, pues se quería mirar si el carboplatino, la dosis cada 3 semanas o semanal tenía impacto, se miró si el PL1 tenía impacto y si la edad de la paciente. Se vio que en los pacientes gangliopositivos, los pacientes con tumores más pequeños y los pacientes menores de 65 años tenían un mejor desenlace que los otros pacientes, aunque todos tuvieron beneficio. Se miró la respuesta patológica, la sobrevida de acuerdo a la respuesta patológica en los pacientes que tuvieron PCR o no. Entonces, como yo les decía antes, o sea, la decisión que se tomó en este momento era que los pacientes que tengan una respuesta patológica completa, en Colombia se decidió no seguir el pembrolizumab, basados en los datos que decían que la supervivencia libre de enfermedad no se impacta. Los pacientes que tienen un RCB, o sea, una respuesta patológica parcial, en el momento pues sí se dio la autorización. Con respecto a la supervivencia global, sin embargo, o sea, el otro fue supervivencia libre de enfermedad, se vio que los pacientes que tenían respuestas patológicas completas o no respuestas patológicas completas tenían una mejor supervivencia que los pacientes que no habían recibido pembrolizumab. Es decir, que el pembrolizumab, tuviese usted o no una respuesta patológica completa, sí podía tener impacto en su sobrevida. Como ven en la gráfica en la parte de arriba, se ve que los pacientes que tenían PCR fue un 94 versus un 95 con un delta muy pequeño. Sin embargo, es un hazard ratio que fue estadísticamente significativo. En los pacientes que no tuvieron PCR, fue un 65 versus un 71% de supervivencia global con un hazard ratio aún más alto. Esto es algo que genera controversia porque en algunas instituciones se tomó en cuenta el tiempo libre de enfermedad, o sea, la supervivencia libre de enfermedad, para tomar decisiones, por ejemplo, como si usted tiene un RCB 0, usted no va a recibir el pembro. Si usted tiene un RCB 1 o 3 tampoco, y si usted tiene un RCB positivo de 2, sí lo recibiría. Mirando este estudio, todos los pacientes tienen beneficio. El problema es que hasta el momento no se ha hecho, así como se hizo ese análisis de supervivencia libre de enfermedad según el RCB, este análisis de supervivencia de OS no ha sido publicado según el RCB. O sea, simplemente nos volvieron a mostrar, vea, le va mejor a la que recibe pembro, así no tenga respuesta patológica completa, pero el análisis detallado de subgrupos está por verse. ¿Cuáles son las conclusiones del estudio en general? Dice que los pacientes que lograron PCR tienen mejor supervivencia libre de enfermedad y supervivencia global si reciben inmuno versus quimioterapia sola. Recuerden lo que decíamos también, que esa PCR probablemente sea un subrogado de supervivencia. Y finalmente, lo más importante es que se ve que la inmunoterapia tiene una disminución del riesgo de recaída y muerte hasta de un 37%. O sea, el impacto es importante. Como hablaban ahorita el doctor Tomás, vamos a mirar, pero muy corto, pues cuáles son los principales efectos de la inmunoterapia. Entonces, como el sistema inmune va a estar activado, o sea, uno puede tener inflamación de los diferentes órganos, como son la tiroides, el hígado, el pulmón, el colon, por eso le puede dar neumonitis, diarrea, artritis. Entonces, se van a presentar otros efectos diferentes a los de la quimio. Se ha visto que los efectos de la náusea, la diarrea, la neuropatía son muy similares con o sin pembrolizumab. Entonces, estos son los dos eventos que debemos estar más atentos, como las reacciones infusionales. Normalmente, pues uno puede tener reacción al carboplatino o al paclitaxel, pero también se puede tener reacción al pembro. Entonces, hay que estar atentos. Lo segundo, que lo más común, el utilizar el pembrolizumab en cualquier tipo de tumor, como los pacientes de pulmón, de melanoma, también hay que vigilar el hipotiroidismo en estas pacientes. Y también se puede presentar el brote, la transaminitis, la colitis. Bueno, y ustedes se preguntarán, bueno, y pembrolizumab, toda la charla, entonces, ¿qué más se ha utilizado? No, hay otros agentes que vienen en estudio, como el atezolizumab, el durvalumab, el ipilimumab y el nivolumab. Solo por mencionar, el espacio 031 fue un estudio en el que se comparó atezolizumab con nab-paclitaxel, seguido de atezolizumab AC, cirugía, seguido de atezolizumab. Este estudio inicialmente había sido aprobado por la FDA pues, para el uso el atezolizumab. Sin embargo, cuando se hizo el análisis de supervivencia libre de enfermedad a distancia, el estudio fue negativo y la FDA retiró la aprobación. El estudio que se ha hecho a nivel de durvalumab es el GEPAR nuevo. Es un estudio en el que se combina durvalumab con nab-paclitaxel
y con EC. Hay otros países donde se utiliza el EC y no el AC. Después los pacientes son llevados a cirugía. Según la respuesta, pues ya se mira la PCR o no. Este es un estudio en donde tenemos datos de PCR que hasta ahora son positivos. O sea, parece que se hay más respuestas patológicas completas, pero todavía no tenemos datos de supervivencia global. Definitivamente hay preguntas por resolver. Entonces, listo, dijimos que el pembrolizumab aumenta las respuestas patológicas, entonces los pacientes van a tener una supervivencia libre de enfermedad más larga, entonces también van a tener unas supervivencias globales mejores, pero ¿qué vamos a hacer con estos pacientes después de que los operemos? Entonces ya dijimos, los expertos recomiendan y lo están usando con la capecitabina, con olaparib, y todos nos preguntamos, ¿deberíamos continuar el pembrolizumab o no? O sea, es una terapia que no tiene muchos efectos graves, pero cuando pasa un efecto inmunomediado es bastante difícil, pero, y también es un medicamento que es bastante costoso, o sea, ¿lo deberíamos utilizar o no? Para resolver estas preguntas, uno de los estudios que quiero traer a colación que está siendo utilizado es el Optimize PCR, que es un estudio donde los pacientes después de terminar su quimioneo, o sea, como siempre el carbotaxol con el AC y su pembro, que lo vienen recibiendo durante este protocolo, los que obtienen respuestas completas, a uno se les da pembro, como es el estándar, dar 9 ciclos después de la cirugía, o los pacientes se observan. Todavía no ha salido el resultado del estudio, estamos todos esperando. También sabemos que los pacientes BRCA pueden ser BRCA mutados, así como uno de los casos que les presenté hoy. Entonces también se está analizando si los pacientes que son BRCA pueden tener un mayor o un menor beneficio de la inmuno. Hasta ahora, ¿qué sabemos? Las pacientes BRCA1 presentan un mayor porcentaje de expresión de PDL1 y también tienen una mayor presencia de linfocitos T tumorales infiltrantes comparado con los pacientes que no son BRCA1 mutados. Si esto se traduce o no en que los pacientes BRCA1 van a tener unas mejores respuestas a la inmuno, todavía no tenemos respuesta. En los pacientes BRCA2 no se han visto estos hallazgos, pero como les digo, o sea, que los BRCA1 o BRCA2 vayan a responder mejor, todavía no sabemos, pero esto es importante para futura investigación. ¿Qué otros estudios hay en curso? Lo otro que se está viendo es que las pacientes que no logramos llevar a respuestas patológicas completas, uno siempre dice que va a ser una terapia extra o una terapia para tratar de salvar mejor a esa paciente o rescatar a esa paciente. O sea, en esa paciente que no logramos eliminar el cáncer del todo, ¿qué más podemos hacer para que no le vuelva a dar cáncer? ¿Cómo lo podemos prevenir? Y para eso se han utilizado otros medicamentos. Existen varios estudios como son el SACIA, en el cual después de la NEO se está utilizando el sacituzumab govitecan. Hay otro estudio como el Optimize RD, que también se llamaba el ASEN5, donde los pacientes después de la cirugía son randomizados a sacituzumab govitecan con pembrolizumab o a pembrolizumab con capecitabina, las que no tienen respuestas completas. Y hay otro estudio que es el TROPION-Breast3, en la cual se está usando el dato deruxtecan con o sin durvalumab versus la capecitabina con el pembrolizumab. O sea, ¿qué pueden ver de esto? ¿Qué más o menos? O sea, en general sí, o sea, el estándar mundial, todos los expertos lo que están diciendo, y por eso lo están tomando como el brazo comparativo, pembro con capecitabina contra cualquier otro medicamento que esté en desarrollo. ¿Qué es importante para reflexionar? Igual, o sea, todos tenemos experiencia con otros tumores como son el melanoma, el cáncer de pulmón, y hemos aprendido a utilizar estos medicamentos muy bien. Sin embargo, en cáncer de mama son medicamentos que, como pudieron ver, o sea, lleva la aprobación de la FDA 4 años. O sea, estos medicamentos vienen en desarrollo en mama más o menos desde el 2015, en donde se empezaron a reclutar los primeros pacientes, pero aprobación, o sea, cuando ya se obtuvo registro, llevamos estos últimos 4 a 5 años. Entonces, todavía hay muchas cosas que nos falta aprender y todavía, pienso yo, hay muchos más beneficios de la inmuno que todavía no conocemos. La inmunoterapia, al tiempo que ofrece beneficios a nivel de la supervivencia para algunos pacientes, es diferente a las terapias convencionales y por eso todos debemos tener un entrenamiento con los efectos inmunomediados, ¿cierto? No solamente los efectos generales que ocasiona la quimio, las náuseas, el vómito, sino también lo que hablamos ahora, como les habló Tomás en su charla, ya el manejo de la neumonitis, la colitis. Y definitivamente hay restos a futuro. El uso de inmunoterapia con quimioterapia, cuál es el mejor backbone, o sea, cuál es el mejor compañero, el mejor partner. En este momento para triple negativo está estandarizado las antraciclinas, ACE o EC, combinado con los platinos.
y hemos utilizado carboplatino. Ya hay algunos estudios donde se está utilizando el nab-paclitaxel y pues también hay que ver si es mejor el nab-paclitaxel que el paclitaxel. Hasta ahora pues no lo ha demostrado, pero seguimos buscando cuál es la mejor quimioterapia para estas pacientes. El gran reto, las pacientes que no tuvieron respuestas patológicas completas que les hago, bueno, y las que sí tuvieron, les estoy haciendo demasiado. Y los estudios que hasta ahora parecen ser más positivos a futuro son los del durvalumab. Y lo grande, o sea, ¿qué pacientes triple negativo deberíamos utilizar el pembro y quiénes no? O la inmunoterapia en general. O sea, no tenemos biomarcadores, como les dije, en general. ¿Cómo se escoge la inmunoterapia? Se escogen pacientes que sean 2A en adelante, o sea, pacientes que tengan compromiso ganglionar o de eso en adelante, o sea, de T2 en adelante. Finalmente, quiero agradecer a la clínica por este espacio, por esta oportunidad. Estamos conmemorando las vidas de muchas de nuestras pacientes. Aquí una gran amiga mía sale en la foto. Ella tuvo un cáncer triple negativo. Falleció ya hace 3 años con metástasis cerebral. Tampoco alcanzó a tener el beneficio de estas terapias de inmuno. Y esperamos que haya muchas personas que se beneficien de estos nuevos tratamientos y que todos sigamos inspirados en que nunca se nos olvide que esta es la razón de nuestro ser y nuestra razón de trabajar. Y bueno, hasta la próxima.